Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar el repaso de neuroanatomía. Este repaso tiene la finalidad de revisar los principales tópicos de la materia y hacer su correlación anatomoclínica, no sin antes mencionar que cada uno de estos temas será revisado a profundidad con un video propio. También este repaso será abordado desde lo más periférico hasta lo más central, es decir, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que es la corteza cerebral. Bueno, sabemos que el sistema nervioso se divide en dos categorías, uno morfológico y otro funcional. El funcional dividido por el sistema nervioso somático o de relación y el autonómico mismo que se subdivide en simpático y parasimpático. La clasificación morfológica lo divide en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central caracterizado por el eje encéfalo-medular y el periférico por los nervios periféricos y sus asociados. Cabe recalcar que esta división es solamente didáctica, ya que el sistema nervioso está en continuidad siempre. Bueno, si comenzamos desde lo más periférico, podemos apreciar aquí a los receptores asociados a los nervios periféricos. Por mencionar algunos, sabemos que existen encapsulados y no encapsulados, siendo estos, por ejemplo, las terminaciones libres que van a sensar dolor, las terminaciones peritriquiales que van a sensar el movimiento del cabello, las asociadas a los discos táctiles de Merkel que van a sensar el tacto grueso, los corpúsculos de Pacini que van a sensar la vibración, los corpúsculos de Meissner que van a sensar el tacto fino, los corpúsculos de Krauss que van a sensar el frío, de Ruffini que van a sensar el estiramiento del colágeno adyacente que en conjunción con el órgano tendinoso de Golgi van a sensar la propiocepción. Bueno, sabemos que estos están asociados a los nervios periféricos. Los nervios periféricos van a estar formados por una raíz dorsal y una raíz ventral, mismos que salen de la médula espinal por el surco colateral posterior y colateral anterior. Sabemos que existen 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio coxígeo. Recordando también que no existe raíz posterior en el nervio C1, de ahí que cuando comenzamos a revisar los dermatomas desde el vértex hacia atrás, comenzamos contando desde C2. Algunos libros, como el libro de neuroanatomía clínica de Waxman, hacen referencia a que el 10% de la población mundial tiene una raíz posterior, y esto entonces para tenerlo en cuenta. Bueno, la raíz dorsal, sabemos que tiene el ganglio de la raíz dorsal, en él se aloja el cuerpo de la neurona que va a recoger toda la aferentación de la economía, misma que va a llegar al asta posterior de la médula espinal para poder hacer las sinapsis correspondientes. De las astas anteriores se originan las raíces ventrales, que van a ser motoras, mismas que van a formar el nervio periférico con los plexos conocidos, cervical, braquial, los nervios torácicos y los plexos lumbosacros. A su vez también estos van a estar asociados con estas estructuras que vemos aquí, con el sistema autonómico, cómo se comunican con el ramo comunicante blanco. ¿Por qué es blanco? Porque tiene una célula, una fibra nerviosa presináptica que sale de las astas intermedio laterales que son mielínicas. Por eso se denomina blanco. A su vez, una vez haciendo sinapsis en el ganglio de la cadena simpática, sale otra neurona. Esta neurona va a ser amielínica, por eso se denomina rama comunicante gris. Esta rama comunicante gris que va a tener estas neuronas nos va a servir para que estas neuronas se regresen y se distribuyan por el nervio periférico para poder inervar a los músculos erectores del pelo para la piroerección, las glándulas sudoríparas y a los músculos y a los vasos sanguíneos. Correlación clínica, por ejemplo, en un paciente que tiene un estado de choque por hipovolemia, va a tener una descarga adrenérgica muy intensa y el mismo va a estar frío, pálido y con una sudoración pegajosa. En contrapuesta, cuando estamos en una situación de predominio parasimpático, estamos rubicundos por una vasodilatación periférica. Bueno,
Los ganglios de la cadena simpática también van a estar asociados con otros ganglios colaterales que vamos a revisar después, mismos que van a eh, inervar a todas las vísceras de los compartimientos torácico, abdominal, pélvico y asociados también con el cráneo. Recordemos que el sistema nervioso simpático es tóraco-lumbar, de C8T1 a L1-L2. Aquí a la izquierda podemos apreciar la neurona parasimpática. Recordemos que esta neurona es sumamente larga, utiliza las mismas vías que el sistema simpático, pero termina en ganglios intramurales que se van a encontrar en las vísceras. Una vez terminando en estos ganglios, se va a hacer otra sinapsis para que salga la segunda neurona e inerve a estas mismas, generando, como ya sabemos, la peristalsis, secreción glandular, el vaciamiento de vísceras y vasodilatación, por mencionar algunas. Bueno, comenzando con la médula espinal, sabemos que el límite superior se origina en la decusación piramidal. También se puede encontrar que es mencionada que se origina en la raíz, en la emergencia de las raicillas nerviosas del primer nervio cervical de C1. En la porción inferior termina a nivel del disco intervertebral de L1 y L2, donde se encuentra el cono medular. Recordemos que esto es en el adulto, ya que en los pequeños al nacimiento se va a encontrar el nivel medular a nivel de L3, pero debido al crecimiento longitudinal de los mismos, la médula espinal va a ascender y se va a encontrar entonces en L1 y L2 en el adulto, formando también esta emergencia oblicua de los nervios denominada cauda equina. El cono medular se va a continuar hacia abajo con el filum terminale, el mismo que se va a insertar en la cara anterior de la segunda vértebra sacra, y a su vez se va a continuar con el ligamento durococcigio, porque este es un ligamento dural. Bueno, aquí podemos apreciar una resonancia magnética en un corte sagital en una fase T2. ¿Por qué sabemos que es T2? Porque el líquido se ve blanco, y cuando vemos algo blanco en una resonancia magnética decimos que es hiperintenso. Podemos apreciar aquí a la médula espinal, el cono medular, la cauda equina, los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y las apófisis espinosas. Los medios de recubrimiento de la médula espinal, de igual forma que en el encéfalo, van a estar constituidos por la dura madre, más periférica, más gruesa, de un aspecto nacarado, que va a ser el principal medio de protección de la misma. Inferior a esta o interna a esta vamos a encontrar a la aracnoides. ¿Cómo sabemos que es aracnoides? Debido a que abajo de esta se encuentran vasos sanguíneos. Siempre que veamos un encéfalo o una médula espinal y abajo de una capa se encuentren vasos sanguíneos, debemos saber que esta capa es la aracnoides. Interna a esta podemos apreciar a prolongaciones piales denominadas ligamentos dentados, que son medios de fijación de la médula espinal, mismos que se encuentran dispuestos en pares de 21 ligamentos dentados aproximadamente. En esta porción podemos apreciar la diferencia de la sustancia gris y la sustancia blanca, que nos pone en éter. La sustancia gris formando una letra H en la médula espinal, conformada principalmente por cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, que se va a constituir principalmente por prolongaciones neuronales, es decir, por axones. En esta imagen podemos apreciar la irrigación de la médula espinal. Sabemos que se va a formar de una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. Es de importancia clínica que la arteria espinal anterior irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal, y las dos arterias espinales posteriores, pese a ser dos, solamente irrigan el tercio posterior de la médula espinal. Ambas, estas arterias espinales se van a originar a nivel del bulbo raquídeo por las arterias vertebrales. En todo el recorrido de la médula espinal, estas arterias espinales van a tener afluentes principalmente de ramos aórticos y de ramos de la arteria ilíaca interna. Aquí podemos apreciar cómo estas arterias espinales van a formar un plexo arterial denominada corona vascular arterial,
que va a suplir de irrigación a la médula espinal. Aquí podemos apreciar cortes a diferentes niveles en la médula espinal. ¿Cómo podemos saber a qué nivel estamos si nos dan un corte histológico o una laminilla? Bueno, sabemos que la médula espinal tiene dos intumescencias, mismas que se encuentran a nivel del plexo braquial y el plexo lumbosacro. De ahí entonces que si vemos un corte a nivel cervical, la médula espinal va a tener una forma ovalada, debido a que está bastante grande, va a tener esta disposición con una gran cantidad de sustancia blanca. Esta sustancia blanca es debido a que los tractos descendentes aún va a contener la mayoría de los tractos descendentes que van a inervar a toda la economía, y en los cordones posteriores va a contener a la mayoría de los tractos ascendentes que ya traen toda la información del cuerpo. También podemos apreciar que tiene unas astas anteriores sumamente prominentes, correspondientes con toda la actividad motora que se va a gestar en los miembros superiores. A nivel torácico podemos apreciar también que se encuentran las astas intermediolaterales, mismas que tienen neuronas autonómicas a nivel toracolumbar, sistema simpático, y a nivel cráneo-sacro, el sistema parasimpático. A nivel medular, el parasimpático se encuentra en nivel de S2 y S4. También podemos apreciar cómo sabemos si es un corte torácico alto o torácico bajo. En el torácico bajo no existe la delimitación entre lo que podemos apreciar a nivel torácico alto, entre el fascículo de grácil y el fascículo de cuneiforme, debido a que este se va a formar a partir del nivel de T6. Bueno, si continuamos hacia inferiormente, podemos apreciar que ya los niveles lumbares y los niveles sacros van progresivamente disminuyendo en la cantidad de fibras blancas, debido a que estas mismas ya discurrieron por todo el cuerpo, y a estos niveles se va a encontrar una mayor proporción de sustancia gris. Y eso es como podemos diferenciar cualquier corte que nos den de una médula espinal. Esta clasificación de las láminas de Rexed es importante debido a que nos ejemplifica sitios donde van a hacerse la mayoría de las sinapsis que van a gestar reflejos medulares o sinapsis para vías ascendentes de la médula espinal. Por ejemplo, la lámina 2 de Rexed, la sustancia gelatinosa de Rolando y la lámina 5 de Rexed van a fungir como centros interneuronales para el tracto espinotalámico, que va a decusarse y ascender. La lámina 7, por ejemplo, va a ser el origen en las astas intermediolaterales de las neuronas autonómicas. La lámina 9, que se va a encontrar dispuesta en diferentes grupos nucleares en las astas anteriores de la médula espinal, va a contener las motoneuronas que van a inervar a toda la musculatura del cuerpo, con correlación clínica, por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica, misma donde hay una muerte de todas estas motoneuronas de la lámina 9 y del haz córtico-espinal, pues el paciente va a tener primero una debilidad denominada paresia y va a terminar con una parálisis denominada plegia. También podemos apreciar que en la médula espinal se va a encontrar una distribución somatotópica, donde en las porciones más internas de la misma se van a encontrar neuronas de los músculos flexores y las más externas, neuronas de los músculos extensores. A su vez, podemos aquí trazar una persona, por ejemplo, donde la parte más distal es la parte más externa y la parte más medial va a contener la parte proximal de los miembros. ¿Ok? Bueno, este corte de la médula espinal que nos ejemplifica Netter, en este podemos apreciar a la izquierda los tractos ascendentes. A grosso modo podemos dividirlos en un sistema posterolateral y un sistema anterolateral. El sistema posterolateral va a llevar la información epicrítica de vibración, tacto fino, propiocepción consciente, sensación de peso y discriminación entre dos puntos.
sabemos que el fascículo de grácil es medial y el fascículo de cuneiforme es lateral. Fácil de acordarse debido a que tiene una forma de cuña, C con C. ¿Ok? Bueno, también podemos hacer comenzar a trazar una somatotopía donde el fascículo de grácil lleva las porciones inferiores del cuerpo y el fascículo de cuneiforme las porciones superiores, como si estuviese aquí acostado. Ahora, el tracto espinotalámico, que aquí no los menciona en conjunción con el espino reticular debido a que van en la misma zona, va a llevar, se puede dividir a su vez también en espinotalámico lateral, medial, y algunos también lo subdividen en el anterior, intermedio y lateral. El anterior va a llevar principalmente sensación de cosquilleo, tacto grueso y zonas erógenas. El espinotalámico o el espino reticular va a llevar el dolor difuso, y el espinotalámico propiamente lateral va a llevar la termoalgesia, el dolor y la temperatura. Bueno, estos tractos, espinocerebeloso dorsal y ventral, van a censar propiocepción, pero esta va a ser inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque solamente va a llegar al cerebelo. Sabemos que toda la información se va a hacer consciente cuando se comunica con la corteza cerebral, no antes. El tracto espinocerebeloso dorsal va a terminar en el cerebelo pasando por el pedúnculo cerebeloso inferior, y el tracto espinocerebeloso anterior va a terminar en el cerebelo también, pasando por el pedúnculo cerebeloso superior, que sabemos que es doblemente decusado. De ahí entonces que que todas las patologías cerebelosas van a ser ipsilaterales. En los tractos descendentes, el principal es el tracto córtico-espinal. Sabemos que hay un lateral y un anterior, debido a que el lateral es el decusado en el 90-95% de las fibras, y el anterior es el no decusado en las fibras, en los porcentajes restantes. Este tracto córtico-espinal se va a originar del área motora primaria, el área 4 de Brodmann, en la capa 5 de la corteza cerebral, en las células piramidales de Betz. A su vez va a tener una función de controlar la musculatura distal fina, que nos va a ayudar, por ejemplo, a tocar un instrumento como el piano, a generar actividades como la escritura. Lateral y anterior a encontramos el tracto rubroespinal, mismo que se va a originar del mesencéfalo, del núcleo rojo, que sabemos que se encuentra a nivel de los colículos superiores, y este tracto rubroespinal se va a quedar, por así decirlo, en los miembros superiores, principalmente para la musculatura flexora. De ahí que, por ejemplo, si tenemos una masa que nos está eliminando la corteza cerebral, estamos en una situación de decorticación, el paciente va a quedarse en una postura anómala, donde va a flexionar los brazos. Esta postura anómala se denomina postura de decorticación, que es de mal pronóstico. Podemos también apreciar el tracto vestíbulo espinal, mismo que se va a originar principalmente del núcleo vestibular lateral o de Deiters, y también se va a quedar en toda la musculatura troncal, pero va a caracterizarse por función extensora. De ahí que, por ejemplo, si esta misma masa sigue avanzando y elimina el núcleo rojo, el paciente va ahora a estar en una posición de extensión anómala, denominada postura de descerebración. Aquí podemos apreciar un corte axial que nos ejemplifica la relación de la médula con, por ejemplo, la dura madre, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, la raíz anterior, la raíz posterior, el ligamento amarillo, los plexos venosos posterior, anterior, y el tejido adiposo epidural anterior y posterior, así como su emergencia por el foramen de conjunción y la emergencia del nervio periférico. Para poder explorar la médula espinal, sabemos que si esta termina a nivel de L1 y L2, no va a haber una correlación directa entre las espinas vertebrales y los niveles medulares. De ahí que
A nivel de C1 sí se va a correlacionar, pero si nos vamos a niveles cervicales bajos, se va a restar un nivel medular. Ajá. Si tocamos el proceso espinoso de T4, estaremos en niveles de T6. Entonces ahí ya comenzamos a restar 2. Conforme vamos avanzando, comenzamos a restar 3, hasta que llegamos a niveles como el nivel del proceso espinoso de T10, donde encontraremos, o donde nos encontraremos en el segmento medular de L1. Y bueno, ya una vez visto de forma a grosso modo la médula espinal, vamos a continuar revisando el tallo cerebral. Sabemos que este se va a componer del mesencéfalo en la porción más superior, el puente intermedio y el bulbo raquídeo o la médula oblongada en la porción más inferior. Estudiando la médula oblongada, sabemos que se va a encontrar que la porción más ventral se encuentra constituida por las pirámides o pirámides vulvares, mismas que van a contener el tracto córtico-espinal antes de que se decuse. Aquí podemos apreciar la decusación piramidal, siendo esta el origen de la médula espinal. Lateralmente podemos apreciar la salida del 12º par craneal, el nervio hipogloso. Más lateralmente encontramos una prominencia denominada oliva, correspondiente con el núcleo olivar inferior que se encuentra dentro de la médula. Más lateralmente encontramos la emergencia del 9, 10 y 11, glosofaringio, vago, y la porción craneal del accesorio. Este accesorio sabemos que también va a tener una porción espinal que va a estar aferentada por los primeros segmentos cervicales. Estos nervios van a salir, algunos autores mencionan en el surco retroolivar y algunos otros en el surco colateral posterior. Bueno, si seguimos ascendiendo, tenemos al surco bulbo protuberancial. De este se va a originar de medial a lateral el nervio craneal número 6, el nervio abducens. Más lateralmente el nervio craneal número 7, el nervio facial, con su porción autonómica, el nervio intermediario de Brisbane. Más lateralmente encontramos el nervio vestibulococlear, par craneal número 8 en el ángulo pontocerebeloso. Si seguimos subiendo, encontramos al puente con las estrías pontinas, el surco de la arteria basilar, y lateralmente encontramos a los pedúnculos cerebelosos medios y a la emergencia de este gran nervio craneal, el nervio trigémino. Sabemos que tiene dos ramas, una porción más grande, más gruesa, que es la porción sensitiva, que es inferior, y una porción superior, que es más delgada, que es la porción motora. Si seguimos ascendiendo, encontramos ahora al surco ponto mesencefálico. Podemos apreciar aquí a los pedúnculos cerebrales y en medio de ellos, en la fosa interpeduncular, encontramos a la emergencia del tercer nervio craneal y también podemos encontrar a la sustancia perforada posterior. Lateralmente, rodeando a los pedúnculos cerebrales, encontramos a el cuarto par craneal, que es el único par craneal que, aparte de salir decusado del mesencéfalo, es el único que sale posteriormente en el tronco cerebral. Si vemos el tronco cerebral o el tallo cerebral dorsalmente, podemos estudiarlo desde la médula oblongada. Apreciamos aquí algunas prominencias. Aquí está el tubérculo de Gracil, correspondiente con el núcleo de Gracil, donde va a ser sinapsis el fascículo de Gracil. Lateralmente encontramos el tubérculo de cuneiforme, mismo que va a correlacionarse con el núcleo de cuneiforme o núcleo de cuneatus, donde va a ser sinapsis el fascículo de cuneatus, y más lateralmente encontramos el tubérculo trigeminal. Este va a estar relacionado con una prominencia que se va a hacer en la médula oblongada del núcleo del tracto espinal del trigémino. Si ascendemos, podemos apreciar que la médula oblongada va a tener una porción abierta, misma que va a comenzarse en el lóbex o cerrojo, y va a comenzar a delimitar esta fosa denominada fosa romboidea. Esta porción que apreciamos aquí es el piso de la misma, el piso del cuarto ventrículo. De inferior a superior encontramos inferolateralmente el trígono del vago, correlacionándose con el núcleo del vago. Superomedial, el trígono del hipogloso, correlacionándose con el trígono del hipogloso. Superior y lateralmente encontramos las estrías medulares del cuarto ventrículo, y lateralmente encontramos estas aperturas, que son las aperturas de Luschka, e inferiormente sabemos que se encuentra la apertura de Magendie. Las aperturas de Luschka correlacionándose con la cisterna prepontina y la de Magendie con la cisterna magna.
Si seguimos ascendiendo, encontramos esta prominencia, que es el colículo del facial o eminencia teres. Este colículo del facial va a estar relacionado por la primera rodilla del facial, que va a rodear al abducens en su porción pontina, y va a generarnos entonces esta prominencia. Más superiormente encontramos el área vestibular. Esta área vestibular nos va a estar evidenciando la zona donde se encuentra el núcleo vestibular superior, inferior, medial y lateral, y algunos hablan de un supremo, que van a correlacionarse con el sistema vestibular. Superiormente, aquí no se aprecia en este espécimen, pero sabemos que aquí se encuentra el locus ceruleus. Este es un núcleo productor de noradrenalina que se va a relacionar muy importantemente con el sistema reticular activador ascendente. Podemos apreciar también que lateralmente este cuarto ventrículo se va a delimitar por los pedúnculos cerebelosos superiores que salen del mesencéfalo, pedúnculos cerebelosos medios que salen del puente y pedúnculos cerebelosos inferiores que salen del bulbo raquídeo. Superiormente encontramos al mesencéfalo en la cara posterior con la lámina cuadrigémina, con los colículos superiores que se van a relacionar con la vista, los colículos inferiores que se van a relacionar con la audición y la emergencia del cuarto par craneal. Cabe mencionar que el cuarto par craneal, aparte de lo ya dicho, que sale decusado, sale de la porción posterior, es el nervio más largo y es el más delgado. ¿Ok? Si hacemos un corte sagital del tronco cerebral, encontramos aquí el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo. Del mesencéfalo, encontramos al mesencéfalo con su cavidad, el acueducto de Silvio o el acueducto cerebral que se comunica con el cuarto ventrículo, mismo que sabemos que se comunica con la cisterna magna por el foramen de Magendie y por la cisterna prepontina con los forámenes de Luschka. Dorsalmente encontramos el cerebelo, que ventralmente está cubierto por el velo medular superior y el velo medular inferior, que van a formar el techo del cuarto ventrículo. Si revisamos todos los núcleos que se encuentran en el tronco cerebral, podemos estudiarlos desde la porción mesencefálica hasta la vulvar. Mesencefálicamente encontramos al núcleo rojo, que ya revisamos que tiene relación con el tracto rubroespinal. Medialmente encontramos al núcleo oculomotor, en relación con su núcleo accesorio, el núcleo de Edinger-Westphal o accesorio del tercer par craneal. Ahorita vamos a revisar las funciones de cada uno. En el mismo plano anatómico, pero inferiormente, encontramos al núcleo del cuarto par craneal, el nervio troclear. Ahora, si discurrimos hacia el puente, encontramos el núcleo motor del nervio trigémino, del quinto par craneal. Más inferiormente, encontramos el núcleo del facial, con su proyección que va a ser esta comba le va a hacer esta comba al núcleo abducens. Y si continuamos, es muy importante desde aquí observar que el núcleo del facial va a estar relacionándose con el núcleo salivatorio superior, que va a compartir las fibras. El núcleo salivatorio inferior a su vez va a compartir las fibras con el nervio glosofaringio. De ahí entonces que es bueno mencionar que el núcleo salivatorio superior con el nervio facial va a inervar a las glándulas sublingual y submandibular, y el salivatorio inferior a la glándula parótida. Los nervios 9, 10 y 11 van a estar relacionados con este gran núcleo, el núcleo ambiguo. Medialmente encontramos los núcleos que ya hemos mencionado con sus trígonos, el núcleo del hipogloso y el núcleo motor dorsal del vago. Si revisamos las porciones sensitivas, sabemos que está aquí el colículo superior, el colículo inferior. Inferiormente encontramos al núcleo sensitivo principal del trigémino, que va a sensar el tacto fino. Aquí me faltó mencionar, perdón, el núcleo mesencefálico del trigémino, que va a ser un núcleo propioceptivo. Inferiormente encontramos todo el núcleo del tracto espinal del trigémino, que va a sensar la termoalgesia. Y lateralmente encontramos este complejo nuclear, los núcleos vestibulares superior, inferior, lateral y medial. Lateralmente los núcleos cocleares, anterior y núcleo coclear posterior. Y por último encontramos el núcleo del tracto solitario, que sabemos que tiene dos porciones. Una porción superior, que como podemos apreciar aquí está relacionada con el nervio facial para el gusto, y una porción inferior que está relacionada con el nervio glosofaringio y el nervio vago para la aferentación visceral. Si hacemos algunos cortes del tallo cerebral, para poder apreciar las estructuras, comenzaremos con la médula oblongada.
Aquí podemos apreciar de ventral a dorsal principalmente las pirámides vulvares, que van a corresponderse con con el discurrir del haz córtico-espinal. Más dorsalmente encontramos aquí al lemnisco medial. Sabemos que este lemnisco medial va a estar formado por aferentaciones del núcleo de Gracil y el núcleo de cuneatus. Dorsalmente encontramos el fascículo longitudinal medial y el fascículo tectoespinal, que a grosso modo diremos que van a estar relacionados con los movimientos oculares conjugados. Más lateralmente encontramos de gran llamativa visual a este gran núcleo, el núcleo olivar inferior, que hace esta prominencia, la oliva vulvar. Más lateralmente encontramos el núcleo ambiguo, que ya hemos revisado, que inerva a los nervios craneales 9, 10 y 11, y lateralmente el tracto espinotalámico, que va a traer toda la aferentación protopática. Lateralmente encontramos el tracto espinal del trigémino con su núcleo, el pedúnculo cerebeloso inferior. Aquí podemos apreciar el núcleo accesorio de cuneatus o paracuneatus, que en vez de como cuneatus que llega a la corteza cerebral, va a llegar a el cerebelo. Podemos apreciar también el núcleo de cuneiforme, que hacía la prominencia que hemos mencionado hace un momento en la médula oblongada. Encontramos aquí el núcleo del tracto solitario con el tracto solitario, el núcleo motor del vago y el núcleo motor del 12º par craneal. Si seguimos ascendiendo, hacemos aquí un corte a nivel del puente, donde encontramos lo mismo, tracto corticoespinal, que también va a discurrir por el mesencéfalo, pero aquí podemos apreciar muchísimos núcleos pontinos, mismos que van a decusarse y entrar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio. Dorsalmente encontramos otra vez al lemnisco medial y algunos núcleos, como los núcleos del Raphe. Estos van a estar relacionados con las vías inhibitorias del dolor, con la vía Raphe espinal, que va a ser serotoninérgica. Dorsalmente encontramos el tracto tectoespinal y el fascículo longitudinal medial otra vez. Y bueno, más lateralmente volvemos a encontrar el tracto espinotalámico, el pedúnculo cerebeloso medio, y aquí podemos encontrar ya el núcleo motor del quinto, y lateral a este sabemos que se encuentra el núcleo sensitivo principal del quinto par craneal. Si hacemos un corte donde se encuentra el sexto y el séptimo, que es a nivel pontino bajo, encontramos la relación que van a tener estos dos nervios. Aquí podemos encontrar las fibras del nervio facial, que van a ser esta rodilla, la primera rodilla del facial, a el núcleo del sexto, al núcleo abducen, mismo que va a sacar sus fibras por la fosita suprapiramidal. Y bueno, también encontramos las mismas estructuras que hemos estado revisando anteriormente. A nivel del mesencéfalo, sabemos que el mesencéfalo se va a dividir en diferentes porciones: los pedúnculos cerebrales, el tegmento mesencefálico y dorsalmente el tectum. Los pedúnculos cerebrales van a estar relacionados con vías motoras. En los 3/5 intermedios de estos pedúnculos cerebrales se va a encontrar el haz córtico-espinal, y en los quintos laterales y mediales se va a encontrar el haz córtico-nuclear. Podemos apreciar aquí a la sustancia nigra, que sabemos que tiene una porción compacta y una porción reticulada. Medialmente encontramos al núcleo rojo, porque estamos a nivel de los colículos superiores, mismo que va a ser atravesado por el nervio craneal número 3. En esta porción apreciamos dos estructuras: el área tegmental ventral, que va a ser un área colinérgica muy importante, y la decusación tegmentaria ventral, también denominada de Forel, que nos va a relacionar la eferencia de los núcleos rojos. Esto no es nada más que el cruzamiento de las fibras de los núcleos rojos. Dorsalmente encontramos este complejo nuclear del nervio craneal número 3. Decimos complejo nuclear porque cada uno de los músculos que va a ser inervado por el nervio craneal número 3 va a tener su propio núcleo. Adyacente a este encontramos el núcleo de Edinger-Westphal, y también podemos apreciar la sustancia gris periacueductal, misma que va a estar relacionada con la producción de endorfinas y vías de inhibición del dolor. Bueno, dorsalmente encontramos el colículo superior, y podemos apreciar las mismas estructuras que hemos estado revisando en la médula oblongada y en el puente. El lemnisco medial, por ejemplo, y algunos fascículos como el fascículo longitudinal medial y el tectoespinal, así como el espino talámico.
Bueno, si hacemos un repaso a grosso modo de los nervios craneales, sabemos que el nervio craneal número uno, el olfatorio, va a estar conformado o va a formarse en la mucosa olfatoria en la porción superior y lateral de las cavidades nasales por neuronas bipolares. Sabemos que solamente van a encontrarse neuronas bipolares en el par craneal número uno, en el 2 a nivel de las células bipolares en la retina y a nivel del nervio craneal número 8, ¿ok? Bueno, entonces el nervio olfatorio va a originarse de esta mucosa, va a atravesar la lámina cribosa del etmoides y va a terminar en el bulbo olfatorio, que posteriormente se va a continuar con las estrella olfatoria medial, lateral, para hacer sinapsis cortical. El nervio craneal número 2, el nervio óptico, que vamos a revisar en su momento, sabemos que se va a originar de la retina de las células ganglionares y va a terminar en el quiasma óptico, donde posteriormente se continúa con el tracto óptico. Los nervios que van a inervar a los músculos extraoculares, el tercer par craneal que inerva todos los rectos, salvo al par craneal número 6, salvo al recto lateral, perdón, que va a ser inervado por el par craneal número 6, el abducens. También va a inervar al esfínter de la pupila y el músculo ciliar por el núcleo de Edinger-Westphal y al músculo oblicuo inferior, así como al elevador del párpado superior. El cuarto par craneal, el nervio troclear, va a inervar al músculo oblicuo superior. Bueno, el quinto par craneal, el nervio trigémino, en su porción sensitiva, sabemos que tiene esas tres ramas. La rama oftálmica va a inervar desde el vértex hasta el dorso de la nariz y hasta el párpado superior. 5.2 va a inervar el ala nasal, el párpado inferior, toda la porción maxilar y la arcada dentaria superior. 5.3 va a inervar a toda la porción mandibular, la porción anterior de la oreja, salvo el gonium, que va a estar inervado por el plexo cervical. La porción motora para los músculos de la masticación, temporal, maceteros, pterigoideo lateral, medial, y también al vientre anterior del digástrico, al músculo miloioideo y a los dos tensores, al tensor del velo del paladar y al tensor del tímpano, es decir, músculos derivados del primer arco branquial. El par craneal número 7, el nervio facial, va a inervar a todos los músculos de la mímica derivados del segundo arco branquial. También va a inervar a la lengua en los dos tercios anteriores en su porción gustativa y va a inervar a el músculo estapedio, mismo que va a ser importante en el reflejo estapedial. Este se va a gestar cuando hay un estímulo sonoro muy fuerte. Para que disminuya el mismo, se va a contraer el músculo estapedio, tensando el tímpano, disminuyendo la afrentación sonora hacia el cerebro. Bueno, también va a inervar a la glándula lagrimal y a la glándula sublingual y glándula submandibular. El nervio craneal número 8, sabemos que tiene dos porciones, la coclear y la vestibular. La coclear originándose de la cóclea, del ganglio espiral, y la porción vestibular originándose del vestíbulo, del ganglio de Scarpa. Bueno, el par craneal número 9, el glosofaringio, va a tener diferentes porciones. En la porción aferente sabemos que va a inervar parte del pabellón auricular, va a inervar también a los pilares de las fauces, y sabemos que entonces va a ser el reflejo aferente, va a formar la porción aferente del reflejo nauseoso. También va a inervar el tercio posterior de la lengua en su porción gustativa y también va a inervar en su porción motora al músculo estilofaringio, a la glándula parótida para la secreción parotidia, y también va a tener aferencia de la bifurcación carotidia para censar la presión arterial, que sabemos que va a llegar a la porción inferior del núcleo del tracto solitario. El par craneal número 10, el vago, sabemos que va a inervar a todas las vísceras hasta la flexura esplénica, y por ende, aparte de inervarlas motoramente, va también a recibir toda la aferentación de las mismas. También, en conjunción con el núcleo ambiguo, va a inervar a todas las vísceras derivados de los arcos faríngeos restantes, de la laringe, de la faringe y el paladar, y también va a inervar al músculo
palatogloso. En la porción gustativa va a inervar a la epiglotis y también va a tener una porción sensitiva del pabellón auricular. Bueno, el nervio accesorio sabemos que va a inervar al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. También, pese a que las fibras nerviosas van a irse con el nervio vago, este nervio accesorio va a inervar a las cuerdas vocales. El nervio craneal número 12, hipogloso, va a inervar a los músculos de la lengua, y que podemos explorarlo principalmente diciéndole al paciente que saque la lengua. Bueno, de importancia clínica es la vía visual. Sabemos que esta vía visual se origina en retina. Tenemos una retina temporal, una retina nasal, y a su vez tenemos campos, un campo temporal y un campo nasal. La retina nasal ve el campo temporal y la retina temporal ve el campo nasal. Esas retinas a su vez van a discurrir por el nervio óptico, terminando en el quiasma óptico, donde se van a decusar las fibras de la retina nasal que ven los campos temporales. De ahí entonces que, por ejemplo, una compresión por un macroadenoma hipofisiario, por ejemplo, nos puede dar una hemianopsia que va a comprimir estas fibras, las fibras nasales. De ahí entonces que el paciente no va a ver los campos temporales. Ahora, del quiasma óptico se origina el tracto óptico, que va a terminar en el cuerpo geniculado lateral. Este mismo va a tener dos eferentaciones, una hacia el colículo superior para generar el reflejo consensual y otra generando las radiaciones genículo-calcarinas, porque se originan en el cuerpo geniculado y terminan en la cisura calcarina, con una porción inferior denominada asa de Meyer y una porción superior. Estas terminan en los labios de la cisura calcarina en el área visual primaria, área 17 de Brodmann. Si revisamos el cerebelo, podemos apreciar que tiene dos lóbulos principalmente. El lóbulo anterior, que va a estar dividido por la fisura primaria del hemisferio cerebral, este gran hemisferio cerebral. En la porción medial o la porción de la línea media encontramos al vermis cerebeloso, que quiere decir gusano, las aras paravermales, en la porción inferior a las bayéculas, y también podemos apreciar algunas estructuras del lóbulo posterior como las amígdalas cerebelosas. De importancia clínica, por ejemplo, en un paciente que tenga hipertensión intracraneal y se le hace una punción lumbar, no antes revisado que el paciente tenía datos clínicos de hipertensión intracraneal como fotofobia, que tenía edema de papila, vómito en proyectil, por ejemplo. Si hacemos esta punción lumbar, podemos hacer un enclavamiento de las amígdalas cerebelosas, generando una muerte súbita del paciente. Este lóbulo, denominado lóbulo flóculo nodular, se va a estar formado por el nódulo y ambos lados el flóculo. De ahí entonces podemos hacer una inferencia de las principales funciones del cerebelo. El lóbulo flóculo nodular, en conjunción con el núcleo del techo o núcleo fastigio, nos va a formar el arquicerebelo, que va a estar relacionado principalmente con la aferentación vestibular. Y bueno, en la línea media, el vermis y las áreas paravermales van a estar relacionadas con el espinocerebelo o el paleocerebelo, en conjunción con el núcleo interpuesto, que va a estar formado por el núcleo globoso o emboliforme, y también por el núcleo el globoso y el emboliforme, perdón. Bueno, y va a estar relacionado principalmente con el equilibrio, con la musculatura troncal, musculatura flexora. En todos los hemisferios cerebrales, todas las porciones laterales, es decir, lo restante, va a estar relacionándose con el cerebrocerebelo o neocerebelo, que va a estar relacionado principalmente con los movimientos coordinados con la diadococinesia. También va a tener relación con la prosodia y los movimientos finos. Y va a tener a su núcleo, que va a ser el núcleo dentado. Aquí podemos apreciar estos núcleos: el núcleo del fastigio, el núcleo del techo con el arquicerebelo, el núcleo globoso y el emboliforme, que ambos van a formar el núcleo interpuesto o interpósito, y lateralmente encontramos al núcleo dentado. Si revisamos el diencéfalo, podemos aprenderlo fácilmente.
tenemos al tálamo, que significa cama, y le ponemos prefijos, hipotálamo, epitálamo, metatálamo y subtálamo. El epitálamo formado por la glándula pineal y los cuerpos avenulares, el metatálamo por los cuerpos geniculados, tanto mediales como laterales, el subtálamo formado por el núcleo subtalámico de Lewis y el hipotálamo por este complejo nuclear. Si revisamos entonces esta porción, el hipotálamo está delimitado hacia superiormente por el tálamo, por este surco denominado surco hipotalámico de Monro, porque viene del agujero interventricular de Monro, que termina en el acueducto cerebral. Este hipotálamo hacia anterior se va a continuar con la lámina terminal, que esta lámina terminal que podemos apreciar aquí corresponde al cierre del neuroporo anterior en el día 26 más menos 1. Superiormente encontramos aquí a la comisura anterior, inferiormente el corte a nivel del quiasma óptico, el receso prequiasmático y el receso infundibular, que va a estar relacionándose con la glándula hipófisis, que aquí está cortada. Bueno, más dorsalmente encontramos aquí al cuerpo mamilar, mismo que está relacionado con el sistema límbico, que va a formar parte del circuito de Papez. Dorsalmente encontramos aquí al mesencéfalo, el conducto cerebral de Silvio, los colículos superiores, y bueno, superiormente o dorsalmente encontramos al tálamo con su adherencia intertalámica, que podemos apreciar aquí. Recordemos que la adherencia intertalámica se encuentra en el 80 al 85% de los individuos. Podemos apreciar también un poco de plexos coroides y superiormente encontramos a los cuerpos del fornix, mismos que van a estar relacionados con el sistema límbico. Bueno, dorsalmente encontramos al cuerpo calloso con el septum lucidum o septum pellucidum. Si revisamos ahora la corteza cerebral, esta es una cara lateral del hemisferio cerebral izquierdo. Primero vamos a delimitar los lóbulos. ¿Cómo podemos saber cuando es un lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal? El lóbulo frontal comienza en el polo frontal y termina en esta cisura, en la cisura central de Rolando. ¿Cómo la puedo yo encontrar? Tanto en un espécimen cadavérico como en una imagen, por esta silueta. Esta se denomina signo del omega, que es una omega que nos va a ejemplificar dónde encontramos a la cisura central de Rolando. ¿Ok? Ahora, posterior a encontramos al lóbulo parietal, que va a terminar en el surco parieto occipital. Este surco parieto occipital nos va a delimitar posteriormente el lóbulo occipital. Entonces, de este surco parieto occipital vamos a trazar una línea que lo comunique con la incisura preoccipital, misma que va a estar formada por el borde superior del peñasco. Entonces, ya se trazó esta línea y ahora lo que se va a hacer es una línea que intersecte perpendicularmente a la terminación de la cisura lateral o cisura de Silvio. De ahí entonces podemos ahora dividir el lóbulo temporal, parietal y el lóbulo occipital. Revisando las principales estructuras de la cara lateral del hemisferio cerebral, encontramos el lóbulo frontal, que va a tener 4 giros principalmente. El giro precentral, que va a estar relacionado con el homúnculo motor de Penfield, con el área motora primaria, el área 4 de Brodmann. Sabemos que aquí está la cabecita, aquí el cuerpo, y medialmente encontramos a los miembros inferiores. Aquí podemos apreciar el giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior, que va a estar a su vez dividido por el surco frontal superior y surco frontal inferior. De relevancia, el giro frontal inferior va a estar a su vez dividido por una rama ascendente y una rama anterior de la cisura de Silvio, dividiéndonos la porción opercular, triangular y orbitaria. De importancia, la porción opercular y la porción triangular nos van a formar el área 45 y 44 de Brodmann, relacionada con el área motora para el lenguaje o área de Broca. Superiormente, en el giro frontal superior y giro frontal inferior encontramos el área premotora, que nos va a servir para la planeación de los movimientos del cuerpo. Esta área va a ser el área 6 de Brodmann. Más hacia rostral encontramos el área 8. Esta área 8 va a estar relacionada con con los movimientos oculares conjugados. Hacia el polo frontal encontramos toda esta zona denominada corteza prefrontal, áreas de Brodmann 9, 10, 11
y 46, relacionadas con funciones ejecutivas, con la planeación del día, en lo que voy a hacer en mi día a día, el juicio de las acciones humanas, la autocrítica, ajá, va a ser nuestro regulador, el regulador del talante, por ejemplo, el regulador de los impulsos. Y bueno, una vez visto esto, posteriormente sabemos que tenemos al lóbulo parietal. Este lóbulo parietal conformándose por el giro postcentral, donde encontramos el área 3, 1 y 2 de Brodmann, donde encontramos al homúnculo sensitivo principal y el área sensitiva principal de Brodmann, donde va a llegar toda la aferentación de la economía. Dorsalmente encontramos este surco, que va a ser el surco intraparietal, que nos va a dividir el lóbulo parietal en un lobulillo parietal superior, un lobulillo parietal inferior. Este lobulillo parietal inferior va a ser el área sensitiva secundaria, área 5 y 7 de Brodmann, donde van a gestarse las nocias. Las nocias van a ser el que tú te des cuenta de algo, por ejemplo, la estereognosia, que te des cuenta de que al meter tu mano en el pantalón estás censando información de, por ejemplo, tu celular, de tus llaves, sin tener que utilizar la vista para poder verlas. Ajá, la topognosia, por ejemplo, el cuando te tocan, te ponen, no sé, un lápiz en la espalda, por ejemplo, sabemos que en qué zona es, entre otras nocias. En la porción inferior de surco intraparietal la vamos a revisar en su momento porque va a estar relacionada con el lóbulo temporal. El lóbulo el lóbulo occipital sabemos que va a estar relacionado con el área 17 de Brodmann, el área visual primaria. Rodeando tenemos el área 18 de Brodmann y el área 19, áreas de asociación visual. Y esas áreas de asociación visual se van a conectar dorsalmente hacia el lobulillo parietal superior y ventralmente hacia el lóbulo temporal, formando dos vías, la vía de el dónde, es decir, así yo me oriento en dónde estoy en el espacio, en que estoy en mi casa, en que estoy en el patio, por ejemplo, y la vía del qué, que va a estar relacionándose aquí con el área de reconocimiento de rostros principalmente, para saber qué es lo que estoy viendo. Ajá. De ahí que una afección en esta zona nos va a dar la prosopagnosia, una agnosia para el reconocimiento de rostros de seres humanos. Bueno, si continuamos con el lóbulo temporal, tenemos la circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior, mismas que se van a relacionar. La temporal superior con unos giros que se encuentran aquí en el plano temporal, los giros transversos de Heschel, donde se va a encontrar el área de Brodmann 21 y 22, el área de audición, perdón, 41 y 42, del área auditiva primaria, que se va a relacionar a su vez con áreas de auditiva secundaria, con área 21, área 22, área 39 y área 40, que van a estar formándose en el giro supramarginal y giro angular, esta área denominada área de Wernicke o área de asociación auditiva. Ajá. De ahí con correlación clínica, que cuando tenemos una afección en el área de Wernicke, por ejemplo, tenemos una afasia de Wernicke donde el paciente no va a poder entender el lenguaje en el que le estamos hablando. Es como si, por ejemplo, a una persona de habla hispana exclusivamente, que se le empieza a hablar en chino, por ejemplo, pues no va a saber qué es lo que se le va a estar diciendo. Sin embargo, por ejemplo, una afasia motora, un paciente que quiera decir pásame el vaso o simplemente no me siento bien, no va a poder generar estas palabras y no va a poder comunicarse de forma adecuada con el medio. Bueno, bueno, aquí me faltó mencionar que en el opérculo, este opérculo va a estar formado por el lóbulo frontal, parietal y la porción superior del lóbulo temporal. Encontramos a la ínsula con sus giros insulares cortos, su giro central y los giros insulares largos, y el giro y el surco circular, perdón. Si vemos una cara medial del hemisferio cerebral, encontramos aquí al cuerpo calloso con su pico rostrum, su rodilla, su cuerpo, su rodete o su esplenio, inferiormente relacionándose con el septum pellucidum, que aquí está roto, y más inferiormente con los cuerpos del fornix,
que se montan sobre el tálamo. Ajá. Rodeando a el cuerpo calloso encontramos a el giro del cíngulo. Giro del cíngulo relacionándose con el área de Brodmann 21, 22, 23, terminando en el área del istmo, que a su vez se comunica o se continúa con el giro del parahipocampo. Esta zona del cíngulo se relaciona principalmente con el sistema límbico, con el talante, con el matiz afectivo del dolor y con la perseverancia. Si continuamos estudiando nuestro hemisferio cerebral, aquí podemos apreciar este giro, este denominado giro frontal medial, que forma parte del lóbulo frontal, mismo que termina en el surco paracentral. Este surco paracentral posteriormente va a terminar en el surco marginal o surco supramarginal. Este nos va a delimitar el giro precentral. Ajá. Este giro precentral nos va a contener los homúnculos, tanto el sensitivo de Penfield, la porción posterior, y el motor de Penfield. Aquí se va a encontrar la zona de los esfínteres y los miembros inferiores. De ahí, por ejemplo, que si tenemos un paciente que tiene una lesión en la línea media que afecte bilateralmente a este lóbulo, el paciente va a tener pérdida del control de esfínteres. Bueno, el lobulillo precúneo va a estar delimitado por el surco marginal o supramarginal y dorsal, posteriormente por el surco parietoccipital. Precúneo porque va a relacionarse posteriormente con el giro por el lobulillo cúneo o la cuña, que inferiormente se relaciona con los labios de la cisura calcarina, que tiene una porción ascendente, una porción descendente. Esta misma relacionándose inferiormente con el giro lingual, que a su vez se continúa en conjunción con el istmo hacia el parahipocampo. Bueno, si vemos una vista basal del hemisferio cerebral, aquí encontramos el lóbulo orbitario, temporal y occipital. El orbitario con sus giros en H, con sus surcos en H, perdón, con el lobulillo orbitario anterior, posterior, lateral y medio. Encontramos también el surco olfatorio, debido a que aquí va el tracto olfatorio, y medialmente el giro recto. Ajá. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Por ejemplo, en un síndrome orbitofrontal, donde se afecte esta porción del lóbulo prefrontal, el paciente va a tener una desinhibición muy importante, va a tener un comportamiento inadecuado, por ejemplo, va a ser muy agresivo, va a tener una hiperactividad sexual, etcétera. El lóbulo temporal va a estar conformado en la porción inferior por el giro temporo-occipital lateral, temporo-occipital medial y giro del parahipocampo, divididos por el surco temporo-occipital lateral y el surco colateral, temporo-occipital, perdón, occipitotemporal, y el colateral. El giro temporo-occipital medial también se va a denominar giro fusiforme. Ajá. Bueno, el giro del parahipocampo se va a continuar hacia anterior con el uncus o gancho. En este uncus se va a encontrar el hipocampo, la amígdala, relacionados con la memoria de hechos recientes, con el sistema límbico, con el reconocimiento visual del miedo, con la ira, etcétera. Bueno, si hacemos un corte axial de los hemisferios cerebrales, encontramos externamente a la corteza cerebral, internamente a la sustancia blanca, y aquí este cúmulo nuclear, donde encontramos a los ventrículos laterales, al núcleo, a la cabeza del núcleo caudado haciendo una comba en los ventrículos laterales. Lateralmente encontramos este núcleo, el núcleo lenticular, conformado por el putamen, por también el globo pálido, tanto externo como el interno. ¿Por qué es pálido el pálido? Porque tiene proyecciones principalmente mielínicas, y esta porción del núcleo del cuerpo caudado y el putamen van a formar lo que se denomina el estriado. Delimitando hacia interiormente encontramos el tálamo. ¿Por qué sé que es el tálamo? Porque encontramos aquí su cavidad, que es el tercer ventrículo. Este complejo nuclear va a delimitar a la cápsula interna con su brazo anterior, que va a ser una encrucijada de proyecciones motoras, la rodilla de la cápsula interna, que va a relacionarse principalmente
con la aferentación y eferentación de la cara y de la cabeza, y el brazo posterior es como si pusiéramos aquí un monito, aquí va el tórax, por ejemplo, y aquí los miembros inferiores. Más lateralmente encontramos a la cápsula externa, lateralmente al núcleo claustro o antemuro, y más lateralmente a la cápsula extrema. Si hacemos un corte a nivel coronal de los hemisferios cerebrales, aquí encontramos el brazo anterior de la cápsula interna, a su rodilla, la cabeza del núcleo caudado haciendo comba en el ventrículo lateral con el septum pellucidum, los fornix, y aquí podemos apreciar también un poco de las comisuras anteriores, de la comisura anterior, perdón. Lateralmente encontramos aquí se ve mejor, al núcleo lenticular por el núcleo putamen, globo pálido interno, externo, globo pálido interno, cápsula externa, núcleo claustro antemuro y cápsula extrema, y la corteza insular. Revisando las vías descendentes principales, podemos apreciar aquí las vías córtico-nucleares que van a originarse de la porción cefálica del homúnculo motor de Penfield en el área motora primaria y área 4 de Brodmann. Entonces discurre por la corona radiada, va por la rodilla, como hemos mencionado, de la cápsula interna, y termina inervando bilateralmente a todos los núcleos del tallo cerebral de los nervios craneales. Podemos apreciar que la porción inferior del par craneal número 7 no va a estar inervada. De ahí que entonces podemos hacer una diferenciación en su momento de diferencias entre parálisis facial central y parálisis facial periférica. En la central, debido a que va a estar tomado o va a tener esta inervación superior que va a ser bilateral, el paciente va a poder arrugar la frente bilateralmente, no así la porción inferior de la cara, que va a estar paralizada. El fascículo corticoespinal, que va por el brazo posterior de la cápsula interna, también se origina del homúnculo motor de Penfield, corona radiada, cápsula interna, los 3/5 intermedios de los pedúnculos mesencefálicos, pies del puente, pirámides pulvares, se decusan el 95%, generando el tracto corticoespinal lateral o cruzado, y aquí podemos apreciar también el tracto corticoespinal anterior o directo. Las vías ascendentes principales, les puse aquí el tracto, a los tráctulos de los cordones posteriores de gracilis y de cuneatus lateral, gracilis medial. Sabemos que llevan las vías de vibración, propriocepción, tacto fino, sensación de peso, discriminación entre dos puntos. Estas ascienden hasta llegar al bulbo raquídeo, haciendo sinapsis en sus núcleos. Se van a decusar formando las fibras arciformes internas y van a formar el leminisco medio. Este leminisco medio va a discurrir por todo el tallo cerebral hasta llegar al tálamo, al núcleo ventral posterolateral. Recordemos que todo lo posterolateral es de la economía o de las porciones del cuerpo inferiores al cuello, y el núcleo posteromedial es de la cabeza. Aquí evidenciamos al fascículo o al tracto espinotalámico, que va a sensar dolor y temperatura, va a hacer sinapsis en la lámina 2, lámina 5, va a decusarse y va a ascender lateralmente hasta llegar al tálamo, al mismo núcleo ventral posterolateral, terminando entonces en el área sensitiva primaria. Sabemos que el sistema nervioso va a estar irrigado por dos sistemas. Primero, el sistema vértebro-basilar, que va a estar originado por ambas arterias vertebrales, mismas que se originan de la arteria subclavia. Estas arterias vertebrales van a entrar a los forámenes de las vértebras a nivel de C6, va a penetrar el cráneo por el agujero magno y se van a unir en la arteria basilar en el puente. También tenemos el sistema de la carótida interna. Este sistema de la carótida interna va a ser el sistema que va a suplir de mayor irrigación a las estructuras intracraneales. Aquí podemos apreciar la unión de ambas arterias vertebrales formando la arteria basilar. Estas arterias vertebrales, antes de generar esta arteria basilar, van a dar la arteria cerebelosa postero-inferior, o también denominada pica,
a las arterias espinales anteriores, a las arterias espinales posteriores y una vez que generan entonces la arteria basilar, esta va a formar a la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA y también a su vez a la arteria laberíntica, que también puede salir de la arteria cerebelosa anteroinferior. Esta va a discurrir por el meato auditivo interno en conjunción con el nervio craneal número 7 y el nervio craneal número 8. La arteria basilar va a dar sus ramas pontinas y va a dar origen también a la arteria cerebelosa superior o SUCA. La arteria basilar va a terminar en el tope de la basilar con la arteria cerebelosa, con la arteria cerebral posterior, que va a discurrir a los lados del mesencéfalo e irrigando a toda la porción del lóbulo, a toda la porción inferior del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Esta arteria cerebral posterior se va a comunicar con la arteria comunicante posterior, que viene de la arteria carótida interna. La carótida interna a su vez se va a dividir en la arteria cerebral anterior, cerebral media, y esta cerebral anterior se va a comunicar con la arteria comunicante anterior, de ahí formando entonces el polígono de Willis o círculo arterial cerebral, formado por la arteria cerebral posterior, comunicante posterior. Algunos autores afirman que parte de la arteria carótida interna, la arteria cerebral anterior en su primer segmento y la arteria comunicante anterior. La arteria cerebral media va a irrigar a toda la porción lateral del hemisferio cerebral. Sabemos que tiene dos troncos, un tronco superior y un tronco inferior. El tronco, esta arteria cerebral media va a dar sus ramos terminales, que van a ser la arteria angular y la arteria parietal posterior. De importancia clínica, que cuando se afecta la arteria cerebral media en la porción izquierda, en la porción dominante, el paciente va a poder entrar en alguna de las afasias mencionadas: afasia de Broca en el área de Broca 44 y 45 y afasia de Wernicke en el área de Wernicke 39, 40, 21 y listo. También de importancia clínica, por ejemplo, son estas arterias, las arterias lenticuloestriadas, que van a inervar a los núcleos de la base. Estas arterias van a ser muy frecuente que se rompan y que principalmente afecten al putamen en el 30 al 50%, y van a ser hemorragias hipertensivas que se van a originar de la arteria cerebral media. La arteria cerebral posterior con sus diferentes segmentos, hasta sus segmentos calcarino, que termina en el segmento P4. Estas ramas de la arteria cerebral posterior van a dar ramas que irrigan a todo el lóbulo temporal, con la rama temporal anterior y la rama temporal posterior. La arteria cerebral anterior va a irrigar toda la porción medial del hemisferio cerebral, con ramas que van a discurrir en surcos que van a llevar los nombres de los mismos surcos. Por ejemplo, tenemos aquí la primera división con la arteria calloso marginal y pericallosa, calloso marginal, que va a dar a su vez ramas frontales mediales, va a terminar en arterias que van a tener el nombre de los surcos, como la arteria paracentral. La arteria pericallosa va a terminar dando la arteria precúnea y se va a comunicar posteriormente con la arteria cerebral posterior. El drenaje venoso se va a dar principalmente por la vena yugular interna. Esta vena yugular interna va a estar formada por todo este cúmulo de vasos o de complejos venosos, que se origina principalmente por el seno sagital superior. Este seno sagital superior va a recibir afluentes de estas venas. Estas venas corticales van a ser venas puente, que van a drenar toda la sangre de los hemisferios cerebrales hacia este seno. A su vez se va a comunicar con la vena anastomótica superior o mayor de Etrolar, la inferior o de la B, que también se va a comunicar con la vena cerebral media superficial o silviana superficial. Estos complejos venosos van a confluir en la confluencia de los senos, también con el seno recto, que se forma de la cerebral magna y el longitudinal inferior, y van a continuar o van a discurrir por el seno transverso, mismo que va a terminar dando un afluente muy importante a la vena yugular interna. Sabemos que la vena yugular interna, también pregunta de examen, se forma por el seno sigmoideo y por el seno petroso inferior.
Hablando un poco más de los senos, aquí ya podíamos apreciarlo. Aquí tenemos el seno recto formado por la vena cerebral magna de Galeno y ayudado por el seno sagital inferior. Aquí podemos apreciar todo el seno sagital superior confluyendo en la confluencia de los senos. Aquí el seno sigmoides y el seno petroso superior, perdón. Aquí podemos apreciar el seno recto, la confluencia de los senos transversos con el seno petroso superficial, senos que van a estar relacionándose con las zonas adyacentes, por ejemplo, el seno cavernoso, el seno del plexo basilar, más inferiormente el seno occipital, por ejemplo. Entonces podemos apreciar que los senos van a tener el nombre de la estructura anatómica en la que se encuentran. También podemos apreciar aquí el sistema ventricular, de que va a estar conformado el mismo por los ventrículos laterales, que van a tener una porción, un asta frontal, un asta occipital, un asta temporal y un atrio. Estos van a comunicarse por el agujero interventricular o de Monro con el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo comunicándose por el acueducto cerebral o de Silvio con el cuarto ventrículo, mismo que termina en los agujeros de Luschka y en el de Magendie. Para revisar rápidamente el tálamo, sabemos que es un complejo de núcleos que va a estar dividido principalmente en tres grupos nucleares por esta lámina denominada lámina medular interna, que nos va a delimitar una porción anterior, una medial y una lateral. La lámina medular interna va a tener relación con la formación reticular, principalmente con núcleos intralaminares como el centromediano y el parafascicular. Si revisamos estos núcleos, la masa nuclear medial la masa nuclear medial va a estar correlacionada principalmente con el lóbulo frontal, como podemos aquí apreciar con esta herramienta cognitiva de los colores, y va a relacionarse principalmente con la regulación del talante, con la regulación de las funciones que ya hemos revisado, las funciones ejecutivas. El núcleo anterior del tálamo en conjunción con el núcleo lateral dorsal va a estar relacionado con el giro del cíngulo, es decir, con todo el sistema límbico, y el giro lateral, el núcleo lateral posterior va a estar relacionado con el núcleo pulvinar. Este núcleo pulvinar va a dar conexiones visuales inespecíficas, así como que se va a asociar con encrucijadas, la encrucijada parieto-temporo-occipital, que va a estar relacionada a su vez con funciones mentales asociativas. Es fácil un poco aprenderse esto debido a que ambos son laterales y que está más anterior va a estar relacionándose con este núcleo dorsal y este núcleo lateral va a estar relacionándose con el núcleo pulvinar. ¿Ok? Ahora los núcleos ventrales, sabemos que tenemos el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral. El núcleo ventral anterior y ventral lateral van a estar relacionándose principalmente con la función motora, así como también el núcleo ventral intermedio. El núcleo ventral posterior, que se va a dividir en lateral y medial, sabemos que el lateral es las porciones periféricas del cuerpo, del cuello para abajo, y el medial de la cara o de la cabeza. Por último tenemos aquí a los cuerpos geniculados, el lateral relacionado con la vista y el medial relacionado con la audición. Aquí por mencionar tenemos el complejo nuclear que habíamos mencionado hace un momento para revisar sus relaciones. Aquí tenemos al núcleo lentricular formado por el putamen, por el globo pálido interno, globo pálido externo. Aquí podemos apreciar al núcleo caudado con su cabeza, el cuerpo, la cola que termina en el núcleo amigdalino, y al tálamo. Entre estos dos va a discurrir toda la cápsula interna y hacia arriba de estos podemos encontrar a la corona radiada. Por último, sabemos que no todos son cuerpos neuronales, también tenemos a fibras blancas que van a correlacionarse con prolongaciones neuronales. Estas entonces van a ser fibras de asociación. Existen fibras de asociación cortas y largas. Las fibras de asociación comisurales que comunican ambos hemisferios, aquí podemos apreciar el cuerpo calloso que va a comunicar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. También tenemos a la comisura anterior que ya hemos revisado, la comisura posterior que va a ayudarnos al reflejo pretectal, al reflejo consensual,
y la comisura hipocampal. También vamos a tener fibras de asociación cortas que podemos apreciar aquí, que son fibras en U de Meynert, que van a correlacionar un giro cerebral con otro giro cerebral. Las fibras de asociación largas van a correlacionar un lóbulo con otro lóbulo, como podemos apreciar con este gran fascículo, que es el fascículo longitudinal superior, con una de sus porciones, que es el fascículo arqueado, que va a correlacionar el área de Broca, el área motora primaria, con el área de Wernicke. De ahí con correlación clínica, que si hay una afección que me impide esta conexión, vamos a tener una afasia de conducción. Y con esto daremos por terminado el repaso anatómico.